Buenos días, amados hermanos, hermanas. Señor les bendiga. La paz de Dios siga reinando en nuestros corazones. Y seguimos disfrutando la literatura Cómo pastorear el rebaño de Dios, con el primer capítulo que se titula Ejemplos de la Grey. Y queremos hacer un pequeño recuento de lo que vimos el día viernes. El Señor vino a hablarnos de que nosotros tenemos un rebaño al cual cuidar, guardar, apacentar, alimentar, sanar, que es nuestra familia, que es nuestro rebaño más cercano. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas. Ese es nuestro rebaño más cercano, el cual siempre debemos estar alimentando, debemos estar orando por ellos, debemos estar supliéndoles con el agua, el pan de vida de la palabra, con el mismo Cristo, con la presencia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor. Ahora también el Señor nos muestra que debemos seguir haciendo esta obra, dando frutos para Él, con nuestra familia, pero también con nuestros amigos más cercanos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. El Evangelio, hermano, es fantástico porque Él no tiene límites. El Señor no hace acepción de personas, no es solamente a mi familia y ya. Es a todo aquel que yo tenga la oportunidad de hablarles, hermano. Hablemos del Señor, compartámosle de Cristo, Señor Jesús. Y vimos también el día viernes que nuestros frutos para el Señor, ya que el Señor nos introdujo en un viñedo, estos frutos que nosotros podemos darle al Señor están directamente ligados con nuestra corona. Pablo dijo, ¿cuál es mi corona o gozo de que me gloríe? No lo soy vosotros, hablándole a los tesalonicenses, no lo soy vosotros cuando regrese el Señor, vosotros sois mi gozo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía algo que presentarle al Señor. Pablo tenía frutos que mostrarle al Señor. Es decir, Pablo no iba a llegar ante la presencia del Señor con las manos vacías. Eso lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. También el Señor nos habló de servir en novedad de vida, el día viernes, que debemos ser nuevos, así como el Señor hace nuevas todas las cosas, su misericordia se renueva cada mañana. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Pero también nosotros debemos ser gobernados por esta visión del pastoreo. Hermanos, no es casualidad que el Señor está trayendo esta palabra a través del hermano Pedro Don, que debemos tejer una red de pastoreo. No es casualidad que el alimento diario tiene un tiempo de retraso y ahora estamos alimentándonos con este precioso material de cómo pastorear el rebaño de Dios. Hermano, esto no es casualidad. El Señor está hablándonos de manera clara, el Señor está siendo muy enfático. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente nosotros mismos guardarnos los que ya estamos, pero también traer a aquellos que han de completar el número de nuestros consiervos. Señor Jesús. Y nosotros comenzamos a ser gobernados por esta visión cuando nosotros no somos rebeldes a esta visión. Esto lo dijo Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, que nosotros también seamos obedientes a la visión que el Señor nos está mostrando. El Señor nos está mostrando, hermanos, de manera clara. Necesitamos reinar. Necesitamos llegar a las bodas del Cordero con nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga. Hermanos, bordando nuestros vestidos, Señor Jesús. Pero también ahora el Señor nos está mostrando, necesitamos ser glorificados, necesitamos ser introducidos en el Padre. Qué visión tan clara, qué palabra tan directa, hermanos, y que nos traza una línea muy clara, muy específica. Señor Jesús, y ya tenemos esta visión clara, pero no podemos ser rebeldes a tal visión. Eso lo dijo Pablo de manera clara. La visión, mano, la visión no gobierna a nadie. Pero cuando nosotros somos obedientes a tal visión como lo fue Pablo, hermanos, Señor Jesús, hay una visión que nos gobierna. Señor Jesús. Y esta visión también gobernó a Cristo.
Él dice, amados hermanos, que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Y Cristo no fue rebelde a esta visión. Cristo trabajó durante, hermanos, 3 años y medio que comenzó su ministerio. Cristo trabajó todos los días, hermanos, por no perder ni a uno. Y él en la oración, en su oración final, en Juan 17, él dice, Padre, a ninguno de los que me diste perdido, ahora que me voy, guárdalos. Señor Jesús, qué maravilloso es nuestro Señor. Oh Señor Jesús, que podamos tener una visión que nos gobierne, pero que también tengamos una misión con la cual trabajamos todos los días. El Señor, así, al igual que una gran empresa que tiene una visión y una misión, nosotros en la iglesia, el Señor nos ha dado también una visión y una misión. Señor Jesús, ¿cuál es la visión de la iglesia? Mano, la visión de la iglesia es que reinemos con el Señor, ser introducidos en el Padre. Con la visión nos proyectamos dónde nos gustaría estar, pero con la misión trabajamos todos los días para alcanzar esa visión. Oh Señor Jesús, la visión de la iglesia, repito, hermanos, el Señor nos ha hablado claro, reinar con el Señor, las bodas del Cordero, que podamos ser glorificados, que entremos en la gloria de Dios. Oh Señor Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? El Señor también fue claro con la misión. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. También en Mateo 24, 14 dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay muchos más versículos, no los puedo citar todos, pero sí los menciono. Juan 15, 16, Mateo 9, 37, 38, Hechos capítulo 1, verso 8, Mateo 28, 19 y 20, Hechos 2, 41, 42, Lucas capítulo 9, verso 2, Lucas capítulo 9, verso 6. Muestra claramente cuál es la misión de la iglesia. Hermano, y es que la misión es nuestra ruta para alcanzar nuestra visión. Mi visión es reinar, ser introducidos en el Padre. ¿Cómo lo alcanzo? Dando frutos para Dios, es decir, cumpliendo la misión, no siendo rebelde a la misión para poder alcanzar esta visión tan maravillosa. Pablo decía que le estaba guardada la corona de justicia, eso lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8. Pero ¿por qué le estaba guardada la corona de justicia? Porque él cumplió con la misión. Dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Señor Jesús, qué maravilloso, qué grande. Oh Señor Jesús, qué grande es esto. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, hermanos, Pablo cumplió con la misión que Dios le dio. Dios le dio a Pablo el pueblo gentil, Señor Jesús, y Pablo trabajó por el pueblo gentil. Les predicó el evangelio, sufrió naufragio, sufrió hambre, sufrió tantas cosas, con tal de que de cuidarlos como una nodriza cuida a sus propios hijos, con tal de acabar la carrera como acabamos de leer en 2 de Timoteo. Nosotros, amados hermanos, también debemos cumplir la misión, pero debemos cumplir esta misión con responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades es dar fruto para Dios, eso por un lado, pero por otro lado, también nosotros, o otra de nuestras responsabilidades es servir en la iglesia. También debemos hacerlo con excelencia y con responsabilidad. Repito, nuestras responsabilidades, dar frutos para Dios. Amén.
pero por otro lado, también es servir en la iglesia. Hay muchos hermanos nuevos o que ya tienen tiempo en la iglesia, pero aún no se han animado a servir. Hermano, yo lo animo en esta mañana, sirva al Señor. No hay un privilegio más grande que servir en la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Pablo mostró a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si en mi cuerpo físico mío, José Palacios, si en mi cuerpo algún miembro dejase de funcionar, hermano, yo me preocupo. Si a mí se me duerme un brazo y no lo siento, hermano, eso no es normal. Algo está fallando, algo pasa. Si un dedo me deja de funcionar, se deja de mover, hermano, hay que ir al médico porque es algo que no es normal. Bien, usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo es algo normal, sus miembros de manera normal deben funcionar. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una función. No todos tenemos la misma función, pero tenemos una función. Y puede ser que usted, hermano, que aún no se ha animado a servir, puede ser que usted tenga solo un talento, puede ser que tenga dos, puede ser que tenga cinco. Pero lo importante es que tenga cinco o tenga uno. Hermano, póngalo al servicio de la iglesia. Póngalo en funcionamiento del cuerpo de Cristo, porque usted es un miembro y usted también es de aquellos que lleva vida al cuerpo de Cristo. Ahora, por otro lado, vemos hermanos que servimos desde hace algún tiempo. Hermano, también yo lo animo en esta mañana, hermanos y hermanas, hermanos, sirvamos con excelencia. Esta literatura ha enfatizado algo muy claro, hermanos, seamos puntuales en nuestras reuniones. Muchas veces no nos importa llegar tarde o ni siquiera llegar a la reunión, hermanos. Si nosotros tenemos un trabajo particular y llegamos temprano a nuestro trabajo, hermanos, ¿cómo es que llegamos tarde a la casa del Dios viviente? ¿Cómo es que llegamos tarde al servicio que yo me consagré un día? Señor Jesús, y es que eh, yo fui muy movido, muy tocado con esto cuando el Señor aquí a través de la literatura nos empezó a hablar y decir con respecto a la hora de llegada, al local de reuniones, la participación en los servicios. Hermano, ¿cómo está nuestra vida de oración individual y colectiva? ¿Cómo está nuestra lectura de la Biblia? Y yo quiero extenderme en estos puntos, en la lectura de la Biblia, en nuestra oración individual, en nuestra intimidad con el Señor, porque estos son puntos cruciales para nosotros los hijos de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos, los que ya estamos sirviendo en la iglesia, un servicio a Dios en el Espíritu. Hermanos, que podamos servir en el Espíritu, que podamos servir con los materiales adecuados, con oro, plata y piedras preciosas. Pero hermanos, este servicio en el Espíritu lo logramos con oración, con intimidad. Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, eso es cierto. Por un lado, tenemos la responsabilidad de servir con excelencia, con buen tiempo, pero por otro lado, una de nuestras mayores responsabilidades en el servicio a Dios es servir en el Espíritu. Oh Señor Jesús, cuando todos servimos en el Espíritu, nuestras reuniones serán llenas del fuego del Espíritu. Hermano, necesitamos el fuego del Espíritu, necesitamos avivarnos, necesitamos, hermanos, los que están dormidos despertar del sueño y los que ya están despiertos seguir avivando a otros. Oh Señor Jesús, ¿y cómo hago para servir en el Espíritu? Hermano, cuando su intimidad avanza, cuando usted presenta su cuerpo para orar, para interceder, para leer la Biblia, hermano, le aseguro que usted tendrá un vivir normal de un hijo de Dios y por consecuencia servirá en el Espíritu también en la iglesia. Servir en el Espíritu no se trata de que llegué al local de reuniones, oré 5 minutos y empecé a servir. Eso no es servir en el Espíritu. Servir en el Espíritu está hablando, hermano, de que yo tengo un vivir normal de iglesia en mi casa, un vivir de intimidad con el Señor, un vivir de leer la Biblia de manera normal, el alimento diario, los libros espirituales. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermanos, todos los días debemos procurar buscar la intimidad.
Todos los días debemos procurar buscar la intimidad. Nosotros debemos ser de aquellos que avanzamos en nuestra experiencia con Dios. Debemos ser de aquellos que avanzamos. Hermano, yo no entiendo cómo muchos de nosotros, hijos de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios, la vemos como que, wow. Y sí, la presencia del Señor es fantástica. Pero hermano, no debemos acostumbrarnos a sentir la presencia de Dios una vez cada mes o una vez cada semana. Yo debo tener la presencia de Dios todos los días conmigo en mi casa, en mi trabajo, a donde vaya. La presencia de Dios debe ir conmigo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Oh Señor Jesús. Hermanos, el pueblo de Israel tenía una nube, tenía una columna de fuego y el Señor siempre estaba con ellos. Hermano, ¿cuánto más ahora que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones? Oh Señor Jesús, hermano, si de manera natural usted habla todos los días con su papá biológico, con su mamá biológica. ¿Por qué? Porque es su papá y es su mamá, es su hijo o es su hija y hay un lazo afectivo, hay un lazo sanguíneo, familiar. Hermano, ¿cómo no tener una intimidad igual o mayor con nuestro Padre Celestial? Oh Señor Jesús, hermanos, que no seamos de aquellos que nos acostumbramos a sentir la presencia de Dios cada cierto tiempo. No, lo normal es que nosotros como hijos, es que no somos extranjeros ni advenedizos, hermanos, somos coherederos. Oh Señor Jesús, somos hijos de Dios. Y lo normal es que la presencia de Dios todos los días esté con cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús. Eso es lo normal, que nosotros como hijos de Dios todos los días tengamos la presencia de nuestro Señor. Si usted y yo, mi hermano, somos de los que queremos avanzar, la intimidad no es opcional. La intimidad debe ser una prioridad en mi vida y en su vida. Hermano, Moisés fue un íntimo de Dios. Él intercedía ante Dios y el pueblo, ese pueblo rebelde, María Magdalena. Ella no fue profeta, ella no fue apóstol, no fue nada, pero María Magdalena aprendió el secreto. Hermano, cada vez que vemos a María Magdalena en la Biblia, ella está a los pies de Jesús, en la presencia, en la intimidad del Señor. Oh Señor Jesús. Y es que necesitamos aprender este mismo secreto, hermano. Nuestra salvación fue gratis. La salvación, ¿qué tuve que hacer para obtenerla? Nada, solo creer por medio de la fe. Pero la intimidad tiene un precio. Yo debo pagar el precio de orar todos los días y cada día ir fortaleciéndome e ir orando más en la intimidad, ir subiendo en la intimidad con el Señor, ir leyendo. Si hoy leí un capítulo, ya dentro de unos días debo ir leyendo 2 capítulos. O sea, mi lectura debe aumentar. Oh Señor Jesús. Y así como busco la intimidad con el Señor, también nos mostraba esta literatura tan preciosa, mi compromiso con Dios también debe aumentar. Todos estos hombres y mujeres de Dios, Pablo, Moisés, María Magdalena, hermanos, todos estos hombres de Dios que eran íntimos de Dios, Juan, el apóstol Juan, también eran hombres comprometidos con Dios y con su causa, con Dios y con su obra. Señor Jesús, la intimidad es algo muy personal. Puede ser que yo tenga intimidad con Dios y mi esposa no tiene nada de intimidad con Dios. O puede ser que mi esposa tenga intimidad con Dios y yo nada de intimidad con Dios. Pero el compromiso ya habla de algo colectivo. El compromiso es con Cristo y su cuerpo. Y tanto la intimidad como el compromiso, hermanos, son dos rieles con los cuales si caminamos en los dos, hermanos, estaremos viviendo una vida normal de la iglesia, un vivir de avanzar, un vivir de mi búsqueda interior con el Señor normal, que arde en el Señor. Oh Señor Jesús, ese es un vivir de un íntimo de Dios. Hermanos, usted y yo también somos llamados a ser íntimos de Dios. Y viviendo esta vida normal de la iglesia tendremos fuerza para restablecer el reino de Dios en la tierra. Ese fue el objetivo de nuestro Señor Jesús cuando vino, ya que Satanás contaminó toda la tierra.
y Cristo quiere restablecer su reino aquí en la tierra. Mateo capítulo 9, verso 35 dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Mano, esta era la misión de nuestro Señor, restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y es que Él también lo dijo en la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, donde no se hace es aquí en la tierra, porque Satanás la usurpó. Oh Señor Jesús, y sabe que yo alabo al Señor por esto, mis hermanos. Y es que a pesar de que Satanás contaminó la tierra, a pesar de que Satanás nos engañó y se introdujo en nosotros el pecado y la muerte, Dios no desistió, Dios no abandonó su propósito. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 26 y 28. ¿Sabe qué? Dios creó al hombre, lo creó a usted y me creó a mí para restablecer su gobierno aquí en la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, el Señor nos creó para restablecer su gobierno aquí en la tierra. Señor, hermanos, Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo, hermanos, para que llevemos adelante esta obra, esta misión. Y si llevamos adelante esta misión en el Espíritu, dependiendo del Señor, hermano, alcanzaremos la visión que el Señor nos está mostrando en estos últimos tiempos. Necesitamos reinar con el Señor. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, porque eres ese Dios que no desiste de nosotros, sino que insiste en hacernos reinar. Señor Jesús, amados, Jesucristo es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo, por esta literatura tan preciosa. Que el Señor siga guardando sus vidas, que sigamos siendo llenos de su presencia, de su paz y de su Espíritu Santo. Jesús es el Señor.